Escribiste para mí una nueva historia y borraste mi pecado con tu amor. Me dijiste que me tienes en tus manos y que cuidas cada paso que yo doy. Escribiste para mí una nueva historia y borraste mi pecado con tu amor. Me dijiste que me tienes en tus manos y que cuidas cada paso que yo doy. Me has dado un nuevo nombre con otra identidad, donde ya no hay vergüenza, no hay inseguridad. Nada me separará de ti. Vivo solo para honrarte a ti. A tu lado yo aprendí a vivir. Escondido tú me tienes en tus manos. Soy de ti. Que hay en ti me has regalado y tu gracia derramaste sobre mí. Santidad y nueva vida me han rodeado. Ya no quiero recordar lo que antes fui. Me has dado un nuevo nombre con otra identidad, donde ya no hay vergüenza, no hay inseguridad. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a dar comienzo a esta segunda reunión de las conferencias aniversario, de estas 82 aniversarios de la iglesia en este lugar. Vamos a comenzar y vamos a hacerlo de la mejor manera, que es a través de una oración. Le he de pedir a nuestro querido hermano Cristian que nos guía a Dios en oración. Así hemos de comenzar. Oremos. Señor y amado Padre, te damos gracias, Señor, en este día, una vez más, Señor, porque hoy es un día en el cual podemos estar festejando un nuevo aniversario, Señor, de tu hogar, de tu casa, de tu iglesia, Señor, en este lugar, en calle 23. Su cumpleaños, Señor, número 82, Señor. Tantos años, Señor, llevando tu palabra, Señor, a aquellos que lo necesitan. Tantas reuniones, Señor. Tantas predicaciones, Señor. Tantos hermanos que han pasado, que seguirán pasando, Señor. Y es por eso que te damos gracias, porque, Señor, a pesar de este año difícil, Señor, como también lo fue el año pasado, aunque no podamos estar físicamente, Señor, reunidos y festejando como nos hubiese gustado, Señor, sí lo podemos hacer mediante este medio y podemos estar reunidos para poder tener tu reunión, Señor, este festejo por este cumpleaños de tu iglesia, Señor. Y te pedimos, Señor, tu bendición para esta reunión, para cada palabra que se hable, Señor, durante esta reunión, para cada mensaje que sea predicado, Señor, para cada palabra de tu evangelio, Señor, que sea pronunciada. Te pedimos tu bendición, Señor, también para que nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, la capacidad para poder comprender el mensaje que tú has de poner en el corazón del hermano, mediante el cual llegará a nuestros corazones, Señor, que podamos comprenderlo, interpretarlo y que podamos incorporarlo, Señor, porque como sabemos, Señor, tu palabra es lo más importante, Señor. Como tú dices, no solo de pan vivirá el hombre, Señor. Y también que si tu palabra, Señor, puede llegar a aquellos que todavía no te han recibido, no te han aceptado como su único y suficiente Salvador, Señor, que mejor sería, Señor, que sea en esta ocasión tan especial, en este cumpleaños, Señor, de tu iglesia. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tú estés bendiciendo la reunión desde un principio hasta el fin, Señor. Gracias, Padre, te amos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora hemos de entonar unos cánticos, hemos de
poder disfrutar de ensalzar y alabar a nuestro amado Dios, a ensalzar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacerlo a través de estos coros y a continuación, antes de escuchar la palabra que Él nos ha enviado. Cantemos, queridos hermanos.
a los hermanos que nos han acompañado con la música para estos hermosos y preciosos coros. Y ahora hemos de entonar un himno. Ese himno es el número 396 de los himnarios y dice de esta manera: ¿Cómo podré estar triste, cómo entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Siempre que soy tentado, que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Y el coro dice: feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y así como lo dice este precioso himno, ¿cómo podremos estar tristes si tenemos a nuestro Dios cuidando de nosotros? Él dice en su palabra que ni un cabello de nuestra cabeza será tocado sin que Él lo tenga en cuenta. Y aún las aves tienen seguro asilo en Él, cantamos. Vamos a entonar este precioso himno, recordando en cada momento, en cada lugar, Dios está con nosotros. Entonemos este precioso himno, hermanos. Sentir
precioso himno y que todos hayamos meditado y pensado en estas preciosas palabras que hemos entonado. Ahora es el momento principal de esta reunión, el momento en donde la palabra de Dios ha de ser abierta y ella va a ser de instrucción, de guía para todos nosotros. Y ese lugar se lo vamos a dejar a nuestro querido hermano Leodonio de la iglesia de Villarreal, que él pueda ocupar este lugar y que el Señor lo guíe desde lo más alto. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este momento que podemos estar una vez más juntos en estos tiempos tan especial. Así que me alegro mucho en este día de poder felicitarlo a cada uno de la iglesia, ¿no? Los hermanos de la iglesia en calle 23. Sé que sabemos que no podemos reunirnos por este motivo que todos conocemos, pero gracias al Señor que en estos tiempos podemos disfrutarlo desde casa, un nuevo aniversario, un nuevo cumpleaños. Así que felicitaciones, hermanos, a todos, un abrazo grande a todos los hermanos de calle 23. Bien, damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, su amor, su misericordia, y nos ha sostenido hasta aquí, hasta este tiempo. El Señor hasta aquí nos ayudó. Así que bueno, pensando, ¿no?, que podíamos estar en la iglesia festejando un aniversario, un año más, pero bueno, por razón obvia no podemos sino desde casa. Así que bueno, vuelvo a reiterar, felicitaciones, hermanos. Dios los bendiga, los prospere, los ayude, que sigamos adelante tomados de la mano del Señor, confiando en sus promesas que son fieles y verdaderas. Así que es una alegría inmensa poder compartir estos momentos con todos ustedes. Así que bueno, damos gracias también a todos los que nos conocen, ¿no?, que nos están viendo del otro lado, amigos, parientes, ¿no? También nos acordamos de aquellos hermanos que nos acompañaron, que nos presidieron, que cuando estábamos en la iglesia, bueno, nos enseñaba la palabra de Dios, a los siervos de Dios que nos acompañaron todos estos años. También felicitaciones, compartimos con ellos la alegría inmensa de festejar un año más de testimonio vivo en calle 23. Así que bueno, hermanos, vamos a tener un momento de oración, pero antes quiero compartir la palabra de Dios, nada más, y bueno, solamente leerlo. Dice Romanos 13:11, y esto dice: conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermoso pasaje, hermanos, que nos habla que el tiempo está cerca, nuestra salvación. El Señor en cualquier momento su venida está cerca. Así lo dice el pasaje también en Apocalipsis, que dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que bueno, hermano, vamos a ir a una oración para que los hermanos continúen en este programa en el cual ellos estamos organizando y estamos todos juntos, este momento tan especial, este día es tan especial.
Así que, hermanos, los invito a que estemos juntos orando por nuestra iglesia, por el lugar que tenemos en calle 23. También oramos por todas nuestras necesidades que tenemos y que podamos cobrar fuerza en el Señor siempre. Así que les invito, hermanos, a que estemos disfrutando este día, pero también orando al Señor para que el Señor nos ayude, nos conforte en nuestros corazones. Este tiempo solamente es un tiempo de agradecimiento al Señor por lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, por lo que Él hará, por lo que está haciendo a través de estas redes sociales también, que está llegando a muchísimas personas en diferentes partes del mundo. Así que, hermanos, les invito a orar. Padre bueno y amoroso, te damos gracias por este precioso momento que podemos estar juntos una vez más, Señor, para darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano de amor y misericordia nos ha acompañado, nos ha sostenido, nos has cuidado, Señor, también de toda esta pandemia, Señor, y podemos hoy disfrutar, Señor, de este tiempo de conferencia en la iglesia, Señor, en calle 23. No estamos en ese lugar, pero tu iglesia está, Señor, firme, constante, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, para con nosotros. Pedimos, Padre Celestial, que tú bendigas a tus siervos, Señor, que ha de traer el mensaje, ese mensaje, Señor, que necesitamos cada día, Señor. Así también, Señor, oramos por los hermanos, Señor, para que ninguno de los hermanos abandone las cosas tuyas, sino que siga adelante, Señor, sabiendo de que ese día se acerca, ese día hermoso, Señor, que tú vienes a buscar a tu amada iglesia. Rogamos, Padre Celestial, para que tú estés obrando en cada corazón, en cada vida, Señor, de tus hijos, Señor, que sean prosperados, Señor, que estos años, Señor, que reflexionamos, 82 años, Señor, de testimonio ahí en calle 23. Padre Santo, que tú, Señor, nos sigas utilizando, nos sigas sosteniendo, Señor, con tu mano de amor y misericordia, Señor. Acompáñanos, Señor, en estos tiempos y que podamos gozarnos, Señor, para seguir adelante. Tenemos esa meta. La meta siempre está, Señor, que ese día vendrás a buscarnos. Pero también, Señor, tenemos esa esperanza viva, Señor, de que un día estaremos para siempre contigo, morando en la patria celestial. Padre Santo, pero mientras tanto, Señor, tú has concedido a tu iglesia que siga, Señor, llevando tu palabra que es bendita, Señor, a cuántas almas, Señor, que están sin rumbo, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Señor, tú has concedido este privilegio a tu iglesia, Señor. Padre Santo, bendice estos 82 años, Señor, que estamos disfrutando, Señor. Pero, Señor, nos acordamos también, Señor, de aquellos, Señor, hermanos que estuvieron con nosotros, Señor. Hoy están sirviendo en otro lugar y damos gracias por ellos, Señor. Que sigan adelante, que tú lo prosperes, Señor, y lo sigas utilizando para la gloria de tu nombre. Pero también aquellos que nos presidieron, Señor, muchos están en tu presencia, Señor. Y Padre Santo, nos gozamos, nos alegramos, Señor, de saber de que han puesto un grano de arena, Señor, en calle 23. Pero también lo que estamos, Señor, Padre Santo, que tú, Señor, nos sigas utilizando, Señor, que nos sigas dando fuerza, Señor, para llevar el mensaje que tú, Señor, nos has encomendado, Señor. Padre bendito de los cielos, gracias, Señor, por estos momentos preciosos que podemos disfrutar, que podemos estar un año más, Señor. Un año más que podemos realizarlo desde casa, Señor. Tu iglesia, Señor, está en cada uno de sus hogares, Señor, pero, Señor, firme, constante en las obras que tú nos has dejado, Señor. Padre bendito de los cielos, que sigamos adelante confiando en todas tus promesas, Señor. Padre Celestial, bendice, Señor, bendice todo lo que se haga en este tiempo de aniversario, Señor, que tú estés obrando, Señor, y que todo sea
para la gloria y la honra tuya, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor una vez más por este momento de oración. Ahora sí, vamos a dar lugar a los hermanos que tienen la programación. Así que, hermanos, desde acá, desde este lugar, los bendigo y bueno, sigamos firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Que sea ese siempre nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene pronto, hermano. Así que cuanto más en estos tiempos, estar firmes, constantes en la obra del Señor, siempre con las manos en el arado. Así que bueno, quiero también dar gracias a todos los hermanos que nos puedan estar acompañando en esta hora, iglesias también de distintos lugares que se acuerdan y que cuando teníamos el aniversario en la iglesia compartían con nosotros. Así que nos alegramos, hermanos. Dios los bendiga. Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a meditar en este tiempo acerca del compromiso del cristiano con la iglesia. Vamos a tomar como base para leer en primer término el texto que está en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice así la segunda parte del versículo 25: Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tengan mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Como dijimos, dedicaremos este tiempo para considerar, en primer lugar, las obligaciones que cada cristiano, que cada creyente tiene para consigo mismo, las obligaciones que el cristiano tiene para con los líderes de la iglesia, para con los hermanos de la iglesia y para con la iglesia como institución. Pensemos y tomemos muy en serio el concepto de la iglesia como esposa de Cristo. Si lo pensamos con seriedad, asumiremos un compromiso firme, que es el de honrar aquello que Cristo honró. Cristo eligió a la iglesia como esposa para honrarla. Si nosotros pensamos en esto, tal vez nuestra actitud respecto de la esposa de Cristo sería distinta. No debiéramos, pues, hacer todo lo posible por honrar y hacer lucir bien a la novia de nuestro Señor. Pasemos a considerar entonces las responsabilidades de las ovejas hacia ellas mismas, la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes hacia nosotros mismos. Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El primer compromiso, queridos hermanos, que tenemos para con nosotros mismos como miembros de la iglesia, la esposa de Cristo, es crecer espiritualmente, estando involucrados en el cuerpo de Cristo. Si bien es cierto que es responsabilidad de los padres alimentar a los niños, también es cierto que es responsabilidad de los jóvenes y de los adultos comer por sí mismos para crecer saludables. Es cierto, los líderes de la iglesia son responsables a veces de la mala salud de las ovejas. ¿En qué momento y cuándo son responsables? Cuando no han estado ahí para ministrar en momentos de necesidad, por ejemplo.
o cuando han faltado a su obligación de ofrecer a la congregación una dieta espiritual nutritiva. Cuando en la iglesia, por ejemplo, no hay un plan consistente y sólido de enseñanza bíblica. Pero cuando la oveja rehusó la ayuda, o cuando la oveja no ha sido dócil para ser enseñada, es su responsabilidad si tiene mala salud. Tengamos muy presente esto, hermanos, porque somos muy ligeros y muy prontos a veces de echar la responsabilidad de muchas situaciones de la iglesia a los ancianos de la iglesia. Pero tengamos presente que cuando nosotros vamos creciendo en la fe, llega el momento en que tenemos que hacernos responsables por nuestra propia vida espiritual. Entonces, es nuestra responsabilidad no rehusar la ayuda cuando se nos tiende una mano, y es nuestra responsabilidad, entonces, ser dóciles a la enseñanza. Hay dos razones, por lo menos, de esta recomendación de no dejar de congregarnos. Una se encuentra en el versículo 23, y dice mantenernos firmes. Claro, cuando alguien comienza a alejarse de la iglesia local, no va a pasar mucho tiempo hasta experimentar un enfriamiento en su fe. Ese enfriamiento lo va a llevar a deslizarse hasta incurrir en el pecado. ¿Cómo se desarrolla este proceso? Es bueno saberlo para poder identificarlo en nuestras vidas y también en las vidas de los demás, pero sobre todo en nuestras vidas. Recordemos que estamos hablando de la responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos en la iglesia. Decíamos, ¿cómo se desarrolla este proceso de deslizarse, de no permanecer firmes? En primer lugar, hay un alejamiento emocional muchas veces, pérdida de interés, pérdida de amor por aquello que antes valorábamos, y de a poco vamos perdiendo el interés, de a poco vamos perdiendo este amor. Hay un alejamiento emocional. El paso siguiente es criticarlo todo. Todo lo que se hace en la iglesia lo criticamos. Esa crítica a veces nos hace sentir mejor, nos hace sentir justificados de nuestro enfriamiento y de nuestro alejamiento. Claro, los otros son culpables de nuestra condición. Alejamiento emocional, actitud de crítica maliciosa, de crítica, digamos, no constructiva. En tercer lugar, ya viene el alejamiento físico. La persona ya se separa de la iglesia sin acudir a otra. Tengamos presente este proceso de deslizamiento y seamos diligentes en congregarnos para mantenernos firmes. Otra de las razones para congregarnos es recibir estímulo. El texto habla de ser estimulados al amor y a las buenas obras. Claro, cuando nos ausentamos, dejamos de experimentar el amor de los hermanos. Nuestras buenas obras entonces empiezan a brillar por su ausencia. Recordemos que uno de los dardos más efectivos de Satanás es el desánimo. Y en este mundo creo que hay suficientes razones y suficientes cosas como para desanimarnos. Necesitamos por eso imperiosamente del estímulo y del ánimo de la congregación. Qué importante, hermanos, es congregarnos para mantenernos firmes y recibir el estímulo de la congregación para sobrellevar esta vida difícil que toca vivir al cristiano en esta tierra. Recordemos, hermanos, un creyente maduro es aquel que busca ayuda cuando la necesita y se deja ayudar por otros. Es imposible pastorear ovejas que están física o emocionalmente alejadas. Es imposible pastorear ovejas que no se dejan ayudar. Para pastorear se requiere un pastor dispuesto, pero una oveja presente, una oveja que se deje pastorear. La responsabilidad de permanecer en la iglesia es de cada creyente. Claro que hay una responsabilidad también de cada uno de nosotros, de ser pastores de nuestros hermanos, de ir a buscar a la oveja que no está viniendo, que está descarriándose, que está desanimada. Aquí no se aplica ese concepto que en una oportunidad escuché
que se contaba de un hermano que se había alejado y otro hermano que estaba allí presente en la congregación dijo esta frase: sabe el camino. No, aquí no se aplica esto de sabe el camino, como decir que vuelva sola, sabe el camino. Se fue sola, pues que vuelva sola, sabe cuál es el camino. No, 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 hermano. Esto es una actitud sumamente irresponsable respecto y desamorada respecto del hermano que está apartado. Somos cada uno pastores de nuestros hermanos, y tenemos la responsabilidad que no solo pesa sobre los hombros de los ancianos de la iglesia. Entonces dijimos, nuestra primera responsabilidad para nosotros mismos en la iglesia es crecer espiritualmente estando involucrados en el cuerpo de Cristo. La segunda responsabilidad es vivir una vida digna de nuestro llamado. En Efesios 4:1 dice: yo pues, prisionero del Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Ningún anciano, ningún líder de una iglesia puede garantizar que una oveja permanecerá en santidad. Esto es una obligación de cada miembro, permanecer en santidad. Vivir una vida digna de ese llamamiento al que nos llamó el Señor. Recordemos, hermanos, el grado de crecimiento de un cristiano está directamente relacionado con el grado en que este creyente se haya apropiado de su responsabilidad en cada área de su vida. Y el elemento más notorio de la inmadurez es cuando tendemos a poner la responsabilidad en el otro, en el afuera, en los ancianos, en los líderes, en tal o cual hermano. El grado de crecimiento y madurez cristiana entonces está directamente relacionado con el grado en que nos hayamos apropiado de nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad permanecer en la iglesia para crecer espiritualmente, y es nuestra responsabilidad vivir vidas de santidad, vivir vidas dignas del llamado que el Señor realizó con nosotros. Vamos al segundo punto, hermanos, que es el compromiso del creyente con la iglesia, hacia la iglesia. En primer lugar, leemos en Efesios 4, 2 y 3 lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuánto habría para hablar sobre este tema? Entonces, una primera responsabilidad del creyente, de cada uno de nosotros, hacia la iglesia es velar por la unidad de la iglesia. Guardar la unidad. Velar por la unidad de la iglesia. Hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo por mantener a la novia saludable. Los conflictos son grandes consumidores de energía física y emocional. Son grandes consumidores de tiempo. Hermanos, en vez de tener ancianos agotados por vivir apagando fuegos, tendríamos que tener ancianos ministrando activamente. Advirtamos ya de entrada que Pablo no exhorta a los efesios a hacer la unidad, sino a guardarla, a promover la unidad, a guardar esa unidad que el Señor ya hizo cuando fuimos todos bautizados en un cuerpo. Somos uno en el Señor. Pero esa unidad tenemos que guardarla, preservarla y expresarla para que todos la vean y entonces crean. Gran responsabilidad de cada miembro de la iglesia, velar por la unidad de la iglesia. Y hay por lo menos 4 disposiciones necesarias para preservar esa unidad. Disposiciones que tenemos que tener, que estar dispuestos a poner en ejecución. Primero, la humildad, que es ese sentimiento de pequeñez y a la vez de sentir la grandeza de Dios. Soy pequeño y Dios es grande. Las divisiones siempre comienzan con sentimientos de superioridad. En segundo lugar, la segunda disposición que tenemos que tener para guardar y velar por la unidad de la iglesia es la mansedumbre. Y la mansedumbre es una hija de la humildad.
La mansedumbre se refiere a esa virtud del que sufre los malos tratos y en lugar de vengarse, se refugia en Dios. ¿Por qué decimos que la humildad es hija de la mansedumbre es hija de la humildad? Porque la humildad implica dos cosas, como dijimos, saberse pequeño y reconocer la grandeza de Dios. Por eso nos permite ser mansos. Quien es consciente de la grandeza de Dios, se refugia en Él, descansa en Él y no necesita salir a pelear por sus derechos, pelearse con todo el mundo, golpear fuerte la mesa y decir, acá estoy yo, a mí no me van a pasar por encima, si no defendés tus intereses te pasan por encima. Todos estos conceptos mundanos no son aplicables en la iglesia. Podemos ser mansos si somos humildes, reconocemos nuestra pequeñez, pero también reconocemos la grandeza de Dios, somos conscientes de la grandeza de Dios, nos refugiamos en Él, descansamos en Él, podemos ser mansos porque no necesitamos pelear, no necesitamos vengarnos, no necesitamos luchar por nuestros derechos en el campo de la iglesia. Dios defiende los derechos de aquellos que son mansos y humildes. La tercera disposición que tenemos que tener para guardar la unidad en la iglesia es la longanimidad. Podríamos denominar a este término tal vez poco común de longanimidad, paciencia, anchura de ánimo, paciencia para tratar con las personas, un ánimo ancho, no tener una mecha corta, por así decirlo, ¿no? En términos coloquiales, en términos vulgares, que tiene poca paciencia. Enseguida, cuando ve que el otro no entiende, cuando ve que el otro no hace lo que, entonces se pone violento, entonces dice, corta la relación. No, longanimidad, paciencia para tratar con las personas, esas personas que son parte de la esposa de Cristo, esas personas que son templo del Espíritu Santo, esas personas por quienes Cristo murió, son posesión de Cristo, y cómo las tenemos que cuidar, como cuando alguien te presta algo, y decís, no, esto lo cuido, porque mira que esto es de tal persona, no, esto hay que cuidarlo, no lo toques, no, porque no es mío, esto es y yo lo tengo que cuidar. Así tenemos que tratarnos entre nosotros, con ese cuidado amoroso, sabiendo que ese cristiano que está frente a vos es posesión de Cristo. Y por último, la última de las disposiciones que tenemos que tener para guardar esta unidad, podríamos decirlo en términos bien comunes, el aguante, lo contrario a la intolerancia. Una de las señales del andar en la carne es considerar insoportables a otros hermanos. ¿Cuántas veces decimos, este no lo soporto? Bueno, eso es andar en la carne. La unidad se guarda desarrollando y practicando, entonces, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la capacidad de soportarnos mutuamente en amor. La segunda de las responsabilidades respecto de la iglesia, la primera era guardar esa unidad, la segunda es servir en la asamblea. Dice 1 Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, dice, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada creyente ha recibido al menos un don que necesita desarrollar, primero descubrirlo, luego desarrollarlo y usarlo para edificación del cuerpo, no para nuestra propia edificación o para nuestro propio deleite. Yo enseño porque me gusta enseñar, toco el órgano porque me gusta, me da placer, voy a visitar a los hermanos porque me gusta visitar, me gusta charlar, soy una persona sociable. Sí es cierto que ejercer un don produce placer, es cierto. Pero hermanos, hay que tener presente que en el ejercicio de ese don siempre el objetivo es la edificación de la iglesia. Yo tengo que dirigir los cantos, no voy a pedir el himno que me gusta a mí, voy a pedir lo que sea mejor para la iglesia en ese momento. Tengo que enseñar algo en la iglesia, no voy a tocar los temas que más me agradan o que más me divierten a mí estudiar
No, voy a orar para que el Señor me muestre qué es lo que la iglesia necesita. Entonces los dones se utilizan para edificar el cuerpo. Cuando eso no ocurre, entonces, cuidado hermanos, porque somos culpables de robarle al cuerpo de Cristo algo que le pertenece, que es nuestro servicio. Los que sirven en la iglesia lo hacemos como buenos, dice, administradores, porque no somos propietarios, somos mayordomos, administradores. Pablo usa una palabra griega, dice multiforme, gracia de Dios, una palabra hermosa, griega que literalmente quiere decir variopinta, multicolor. La gracia de Dios es una, pero adquiere distinto tono, distinto alcance, distinto color, de acuerdo con el servicio que el Señor requiere y las características también temperamentales de cada persona. Y ahí está la variedad, lo multicolor de la gracia de Dios en cada uno de nosotros, que somos distintos, únicos, irrepetibles, y todos comprometidos en poner en funcionamiento esos dones para gloria de Dios y para edificación de la iglesia. Tenemos que obrar de acuerdo con el hecho de que algún día tendremos que responder ante Dios. Debemos vivir entonces, hermanos, a la vista del tribunal de Cristo. ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Los guardaste? ¿Posponés el momento de comprometerte con el servicio en la iglesia? No, para cuando termine de estudiar. No, para cuando me case. No, para cuando me jubile. No, para cuando tenga una mejor situación económica. Posponemos y no tendremos nada que presentarle al Señor en el tribunal de Cristo. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo ni servicio de valor. Esa pregunta la tenemos que contestar nosotros. El tercer compromiso que tenemos con la iglesia es dar apoyo a la iglesia. Y lo podemos hacer de diversas maneras. Asistir a las actividades, orar por la iglesia, formar parte integral de sus ministerios, contribuir económicamente, ofrendar. Es una pena que los organizadores de los diferentes eventos o actividades de la iglesia tengan a veces que usar tanto tiempo y energías en estimular a los miembros para que se comprometan y asistan. En el momento de los anuncios, tiene que ser un mago el que da los anuncios, para estimular, para convencer a los miembros para que se comprometan. Hermanos, se gasta mucho tiempo en motivar. Y esa motivación debería ya existir en nuestro corazón, sin necesidad de tener que recibir siempre, constantemente un estímulo externo para hacer aquellas cosas que van a ser en nuestro beneficio, en nuestra bendición. Orar por la iglesia también debería ser una tarea sobreentendida por todos, pero no lo es. Muchas veces como creyentes pedimos oración por nuestras necesidades, pero raramente nos acordamos de orar por las necesidades de la iglesia. Y en cuanto a la ofrenda, muchos tienen dificultades en dar, pero no por la situación de su bolsillo, la situación económica, sino por la situación de su corazón. Tenemos que trabajar sobre el corazón y autoexaminarnos. En tercer lugar, vamos a hablar brevemente del compromiso del creyente frente a los líderes de la iglesia. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿De qué modo los miembros de la iglesia podemos hacer el trabajo difícil a los pastores? Y, por ejemplo, quejándonos y murmurándonos continuamente, por ejemplo, resistiéndonos siempre a su autoridad, siempre con el no bien dispuesto, ¿no? Una resistencia activa o pasiva. Desafiando las decisiones de los pastores, siempre nosotros las tenemos mucho más claras, ¿no? Y desafiamos, todo lo que deciden los ancianos está mal, podría estar mejor. Creando divisiones, no valorando el trabajo y el cuidado pastoral, no apoyando con nuestra presencia las actividades, son maneras en que les hacemos difíciles la tarea a los líderes de la iglesia, a los ancianos, a los pastores,
a los siervos en general. Primera Tesalonicenses 5:12 dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Y en 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Como parte de honrar a los líderes, los miembros de la iglesia, tenemos también la obligación de proteger la reputación de ellos, ya que cuando se empaña la reputación de un anciano, se mancha toda la iglesia y por extensión el nombre de Dios. Cuidado con esto, cuidado con la murmuración, cuidado cuando tomamos conocimiento de alguna situación en particular, darla a conocer a todo el mundo, murmurar, porque el nombre, la iglesia y el nombre del Señor están siendo de alguna manera manchados. Resumamos entonces nuestro compromiso frente a los líderes de la iglesia: obedecerlos, reconocerlos, estimarlos y honrarlos. Terminamos, hermanos, meditando algo acerca del, en cuarto lugar, del compromiso del creyente con los hermanos en la fe. Con los hermanos en la fe. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Qué era lo nuevo en esta enseñanza? Él les pidió que se amaran de la misma manera como Él los había amado. Acá está lo nuevo. Un amor incondicional, un amor inmutable. El Espíritu Santo nos capacita. Por eso, cuando tenemos dificultades en amar, el problema no es la falta de amor. El problema es la falta de llenura del Espíritu Santo. Me falta amor. En esta iglesia falta amor, hermano, falta llenura del Espíritu Santo, porque el amor no surge de nosotros mismos. Es producto del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Cómo amamos de esa manera? Bien, sencillamente, hermanos, no es tan difícil. No tenés que esperar a sentir nada especial. Qué buena noticia, ¿no? Porque no gobernamos nuestros sentimientos. Usted y yo tenemos que amar como Cristo amó, pero no tenemos que esperar a sentir nada en particular. Esta es una noticia extraordinaria. Solo tenemos que poner por obra todos los pasajes en los que se nos habla de lo que debemos hacer unos por otros. Amar es hacer. Es un obrar a favor del otro. Entonces yo busco en la palabra todo lo que Dios me manda a hacer hacia el hermano, ¿y qué hago? Lo hago. No espero a sentirlo, no espero a desearlo, lo hago. Lo cumplo como un acto de la voluntad, como una decisión de mi voluntad. Veamos algunos ejemplos. Romanos 15:7. No voy a leer todos los textos porque no tenemos mucho tiempo más. Pero habla de la aceptación. Bien, pues tenemos que aceptarnos bajo las mismas premisas con las que Cristo nos aceptó. Cristo nos amó y nos aceptó cuando éramos enemigos, cuando aún no habíamos dado ningún fruto. Tenemos que aceptar no a los que se parecen a nosotros, no a los que piensan como nosotros, no a los que tienen nuestros mismos gustos, no a los que nos resultan amables. Aceptar al otro sobre la base con que Cristo, sobre la misma base con que Cristo nos aceptó, incondicionalmente, cuando éramos enemigos y aún no habíamos llevado ningún fruto. Lucas 6, 37 y 38, ausencia de juicio. Ojo, esto no implica tolerar el pecado o el error. Esto no implica que no podamos corregir o disciplinar, porque el amor incluye la corrección y la amonestación. ¿Qué significa? No juzgar al hermano. No emitir un juicio en base a nuestro criterio fuera de la palabra de Dios. Eso quiere decir. Sí debemos juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que no debemos hacer es juzgar a nuestro hermano de acuerdo a mi criterio, por fuera y ajeno a la palabra de Dios. No juzgar solo por las apariencias. Las apariencias dicen mucho, y es bueno que si vemos
un hermano que en apariencia está caminando mal, nos acerquemos a él para ofrecerle nuestra ayuda, nuestra guía, nuestro consejo, nuestra exhortación. Pero cuidado con juzgar solo por las apariencias, si no conocemos bien el caso. Tampoco debemos juzgar intenciones, sino hechos, no intenciones. Y tampoco tenemos que prejuzgar. Entonces, el no juzgar implica no emitir juicio en base a nuestro criterio por fuera de la palabra, no juzgar solo por las apariencias, no juzgar intenciones, ni prejuzgar. ¿Qué más? Primera Tesalonicenses 5:11 se nos dice que tenemos que motivarnos. Lo hemos dicho al principio, ¿no? Que tenemos que congregarnos para recibir motivación y estímulo. Bien, ahora es este mismo principio, pero visto del otro lado. Nosotros tenemos que congregarnos para recibir motivación y estímulo a las buenas obras. Bien, nosotros tenemos también que hacerlo esto para con los demás. En este mundo, dijimos, hay sobradas razones para desanimarnos. Satanás también actúa sin descanso con ese mismo fin de desanimarnos. Por eso tenemos una tarea de alentarnos mutuamente. Es una tarea prioritaria, es una tarea vital. Alentarnos mutuamente. Ir a la iglesia no solo con el fin de, necesito levantar, necesito que me alienten, necesito, como siempre, pedigüeños, siempre como pajaritos que están esperando que los alimenten. ¿Vieron? Con la boca abierta están los pajaritos, viene la mamá y los alimenta. Bueno, a veces estamos en esa situación, pero no podemos vivir siempre así. En algún momento tenemos que nosotros tomar la responsabilidad también de alentar al otro, de motivar al otro. La iglesia, hermanos, a veces parece ser el único ejército donde los soldados, dijo un autor, le disparan a sus propios heridos. Cuidado, hermanos. Esto es muy, pero muy triste. Termino diciendo que tenemos que procurar siempre lo bueno, como dice Primera Tesalonicenses 5:15. La orden de Pablo acá se refiere a un contexto de hostilidad y provocación. Frente a esto, la indicación de Pablo es procurar lo bueno. Procurar es perseguir algo con determinación y con entusiasmo. Hacer lo bueno, aún en medio de la dificultad y la hostilidad. Hermanos, como dijimos, cada una de estas cosas que hemos mencionado, incluyendo esta última de procurar siempre lo bueno, aún en un ambiente de hostilidad y de dificultad, es una decisión que tenemos que tomar y son conductas que tenemos que ejecutar. Son decisiones que tenemos que tomar y conductas que debemos ejecutar. No cosas que tenemos que sentir y esperar a... No. Cosas mágicas, éxtasis, vaya a saber qué. Conductas que tenemos que... Decisiones que tenemos que tomar y conductas que tenemos que ejecutar. Resumimos, queridos hermanos, el compromiso del cristiano con la iglesia frente a sí mismo, crecer ligado a una iglesia local y vivir una vida digna de su llamado. El compromiso del cristiano frente a la iglesia como institución es velar por la unidad, servir con los dones y dar apoyo a la iglesia, en todo sentido. El compromiso del cristiano frente a los líderes de la iglesia es obedecerlos, reconocerlos, estimarlos, honrarlos. Y el deber del cristiano frente a los hermanos, el deber que tenemos los unos hacia los otros, es amarlos como los amó Cristo, poner por obra los mandamientos del Señor en cuanto a lo que debemos hacer los unos por los otros. Queridos hermanos, que esto sea una realidad en nuestra vida y que el Señor bendiga mucho a la congregación, a vuestra congregación, que les prospere congregacionalmente, en todo el liderazgo y a cada miembro individualmente y particularmente. Que así sea. Muy bien, queridos hermanos. Hemos llegado al final de estas reuniones de conferencia. Ayer sábado y hoy domingo. Hemos de terminar, hemos de culminar de la mejor manera, pero principalmente agradeciendo a cada uno de los hermanos que en este momento va a estar conectado viendo este aniversario. Le damos gracias, hermanos, y rogamos a Dios que bendiga a cada uno de ustedes, Dios en sus hogares.
Vamos y también damos las gracias a los hermanos que han participado, que nos han acompañado con la música, a los hermanos, a nuestro querido hermano Mariano Leodonio, de ahí de la Iglesia Villarreal. Le damos muchísimas gracias por habernos acompañado con algo tan importante como es la palabra. Damos gracias a Dios y le pedimos que Dios bendiga su vida, a su familia y también a la iglesia, allí donde se congrega. Hemos de continuar y terminar con una oración. Vamos a orar, vamos a dar gracias por estos hermosos momentos que hemos compartido. Oremos, queridos hermanos. Padre amado que estás en los cielos, te damos las gracias. Gracias porque hemos disfrutado, gracias porque tú nos has acompañado, porque has bendecido, Señor, a cada uno de nosotros con estas reuniones, porque tu palabra ha caído, Señor, en un buen terreno, porque hemos escuchado y hemos estado atentos a lo que tú quieres decirnos. Padre, te damos las gracias por los hermanos que han participado, Señor, en esta reunión. Te damos las gracias y te pedimos por ellos, para que tú los bendigas, los sigas bendiciendo de lo más alto. Y también te damos las gracias por todos aquellos amigos y hermanos que han podido estar viendo estas reuniones de conferencia y han escuchado principalmente tu palabra. Gracias, Señor, por ello, y bendice sus hogares y bendícelo a ellos en sus trabajos, en sus estudios. Gracias, Padre amado, por todo te las damos. En el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido ya. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó. Salvador.
y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor.